¿Qué tal, amigos? El día de hoy para mí es un honor estar con el maestro Carlos Alfredo Espinosa Nangusé, quien fue uno de mis maestros en la Maestría de Estudios Fiscales en la UNACH. Y para empezar este video les voy a hablar brevemente de su currículum. Trabajó 17 años en el Servicio de la Administración Tributaria, trabajó también en el Tribunal de Justicia Administrativa, hoy se conoce como Tribunal de Justicia Administrativa, y lleva 10 años de experiencia en litigio fiscal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la planeación fiscal. ¿Así es, verdad, maestro? Sí. Perfecto. ¿Cómo está, maestro? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para empezar este video, ¿qué es la planeación fiscal? Es un tema muy satanizado por la autoridad, sobre todo por el SAT, que es con la que incursionamos todos los contribuyentes. Y en realidad no hay una definición exacta que nos diga la literatura, precisamente por tratarse de un tema satanizado. Nadie quiere escribir con relación a la planeación fiscal porque daría pauta a una persecución por parte del SAT. Podemos decir que es la implementación de estrategias con el propósito de disminuir la carga tributaria o, en su defecto, hacer que la carga tributaria se pague después para no tener un impacto económico en el contribuyente. En sí podría establecerse como una definición personal de lo que es la planeación fiscal. Es importante establecer por qué es confundida la planeación fiscal con la evasión, porque desafortunadamente muchos de los asesores en materia fiscal, llámense contadores o abogados, en realidad hacen una práctica fraudulenta, confundiendo al contribuyente o al cliente para establecer una disminución de la carga tributaria, cuando en realidad no sucede así, porque esa planeación está amparada únicamente con una compra de factura, con una disminución de ingresos o, en su defecto, con prácticas agresivas que el SAT, desde su punto de vista, aun cuando no está legalmente establecido, lo ven como una práctica desleal. Y eso provoca que, obviamente, la planeación esté rayando en la evasión fiscal. Sí, pero también hay una confusión ahí entre evasión y elusión. Así es. Yo creo que sería más equiparable la planeación a la elusión que a la evasión. Dentro de la definición que establecimos de lo que es la planeación, esa estrategia debe estar siempre establecido en la legalidad. Las lagunas que establece la ley es precisamente donde la planeación se acomoda para establecer una disminución de la carga tributaria. Y precisamente hay que cumplir con los principios que dice la Constitución, que el pago de la contribución sea justo y equitativo. No, ahí precisamente es donde, desde mi punto de vista, no comparto la opinión del SAT, tanto en sus criterios que publican, porque la planeación, lo que hace el profesionista es aplicar exactamente como dice la ley, cumplir con, no tanto literal, a veces puede hacerse una interpretación sistemática, allegándose de varios preceptos para establecer si debo de pagar la contribución o no, o en su caso diferir su pago. La Constitución, dentro de sus preceptos que más se aplican en la materia fiscal para efectos de planear, está el 14 constitucional, que a muchos no tienen la idea de establecer, únicamente se van con lo que este precepto señala de la irretroactividad de la norma, pero en sí encierra un derecho fundamental que es básico, que es la exacta aplicación de la ley, y de lo cual no podríamos hablar de una evasión fiscal, porque lo que estás haciendo es interpretando la ley para efectos de tener un beneficio. Y ahí cabe la exacta aplicación de la ley. La autoridad, cuando descubre que tú o no pagaste el impuesto como ellos creían, o diferiste su pago, la autoridad lo que hace es tratar de aplicar la conducta, según ellos, evasiva, en lo que dice la norma. Sin embargo, ves que la norma no te dice lo que la autoridad dice, ellos estarían incurriendo en una indebida fundamentación o, en su caso, motivación, y por lo tanto una indebida aplicación de la ley. Aquí, para efectos de la planeación fiscal, es muy importante tomar en cuenta no solamente, como decíamos anteriormente, proponerle al cliente que no va a pagar el impuesto. Hay que hacer un análisis. No todos los contribuyentes son iguales, no todos tienen una situación económica similar. Es
establecer un análisis profundo de la situación del contribuyente para establecer cuál es el mecanismo adecuado que le puede provocar que deje de estar pagando mayores contribuciones en su momento de diferir el impuesto. Lo que ya dijimos que no es dentro de la planeación no cabe la venta de facturas, mucho menos generar pérdidas tampoco. Exactamente, y tampoco lo que conocemos comúnmente como el outsourcing, ¿no? Que también es algo que está satanizado por el SAT, aunque sí puede entrar dentro de la planeación siempre y cuando sea un verdadero outsourcing, ¿no? Tal como se establece en la ley federal del trabajo. Exactamente, hay que cumplir con los requisitos que señala la ley, y entonces ahí sí podemos ver que el contribuyente no va a dejar de pagar la contribución, pero sí va a tener una disminución de su carga, ¿no? La importancia que tiene implementar una planeación fiscal en conjugar los conocimientos tanto del abogado como del contador para efecto de tener un resultado óptimo. ¿Por qué establecemos esta situación? Porque el contador va a tener los conocimientos financieros de la empresa y también los conocimientos de aplicación de la ley. Y el abogado, en la visualización que va a tener de los resultados que pudiera arrojar esta planeación, obviamente va a tener una reacción por parte de las autoridades fiscales. En este caso, el SAT, al advertir que hubo una disminución del pago de las contribuciones, va a considerar que es una actividad agresiva y tratar de ubicarlo en una evasión fiscal. De ahí que al conjugarse el contador con el abogado, pueden establecer un mecanismo para efectos de estar preparados cuando pudiera llegar una revisión por parte de las autoridades fiscales. Ese punto que menciona de que deben trabajar conjuntamente el contador y el abogado, como que no es muy tomado en cuenta en la práctica. Hay muchos contadores que no quieren recurrir al abogado y muchos abogados que creen saber de contabilidad y que a la mera hora vienen perjudicando más al sí, acá hay un dicho que es muy importante y que a mí me ha funcionado, que nos dice que zapatero a tu zapato. Así es. Desafortunadamente hay un celo profesional tanto de los contadores y de los abogados en no querer compartir los conocimientos. Pero aquí, tomando en cuenta que la materia fiscal tiene su esencia precisamente en el derecho fiscal, eso implica una interpretación de las normas. Conozco contadores que son excelentes interpretando la norma, pero tienen una formación académica distinta a la abogada. Sí. Aquí lo importante es que para que salga adelante una buena planeación fiscal, evitar los celos profesionales, ¿no? Y hacer equipo, tanto el contador con el abogado, porque eso va en medida de tener un resultado óptimo para el contribuyente y obviamente la retribución por parte de los honorarios para el contador y para el abogado. Dentro de esta situación también es importante, ¿por qué es importante establecer los esquemas de qué es lo que se va a plantear para cada una de las empresas para hacer una planeación? Vamos a conocer si la propuesta que se va a hacer, qué ahorro le dan, porque dentro del ahorro también, obviamente, la planeación le vas a hacer un cobro de honorarios. Si para establecer una planeación resulta que es oneroso para el cliente, entonces no, la planeación de nada funcionaría, porque lo que se va a ahorrar en pagar la contribución se va a regresar en el pago de honorarios. También otra cosa que es muy importante en la planeación y porque comentamos que estamos interactuando con el SAT, que va a ser que al final de cuentas está vigilando si la operación para ellos es fraudulenta o no, es que dentro del Código Fiscal, en el artículo 95, establece quién puede ser responsable de los delitos. Hay que ubicarnos en ese precepto para no incurrir en alguno de los supuestos para que te puedan meter al asesor, al fiscalista, ya sea abogado o contador, dentro de los responsables del delito. Y también cuando hay otro de los supuestos que maneja este precepto, que señala que si tú celebras un contrato con el cliente y dentro de los contratos o dentro del objeto del contrato establece que tú le vas a hacer una planeación, estaríamos incurriendo desde la elaboración del contrato en un error, porque ese contrato puede servir o dar pauta para que él podría quedar exonerado y meter como responsable del delito al contador o al abogado en base precisamente al contrato. Son cositas que hay que ser muy cuidadosos y metódicos, porque el contrato sí te puede servir para en su momento, si no te quieren pagar los honorarios, por la vía civil hacerlo valer, pero también puede ser un arma para que el contribuyente pueda quedarse relevado de la obligación y dejar al planeador, ¿no? Y también es muy importante, porque comentamos que la planeación no debe estar rayando dentro
del delito de la defraudación, porque si dentro de esta planeación tú utilizas datos falsos, estarías incurriendo en la defraudación fiscal. Sí. Son cositas que es un tema aparentemente muy sencillo, porque quienes practican la asesoría lo quieren ver tan sencillo que la simple planeación, ¿sabes qué? Tienes muchos ingresos, te vamos a inyectar deudas y a través de comprobantes. Puede ser que el comprobante sí reúna todos los requisitos que establece la ley, pero ya hay un precepto dentro del Código Fiscal, que es el artículo 69, que nos está orillando a establecer que la persona que va a utilizar ya sean los gastos con una empresa, deba cerciorarse que esta persona reúne los requisitos que establece ese precepto, Sí, claro. que tenga la capacidad material, que tenga activos Personal. personal para efectos de que ese servicio o lo que me va a facturar esté debidamente soportado, ¿no? Y en su momento, recordemos que la autoridad, dentro de sus facultades, son 5 años para que pueda ejercer facultades. Entonces, ese comprobante, si bien va a tener una vigencia en el momento y me puede servir, a la larga, durante 5 años, puede perjudicar, ¿no? De ahí que dentro de lo que es la planeación, no está a la venta de factura, ¿no? Sí. Hay otros esquemas que sí puede obtener un beneficio el contribuyente. Ya vimos, si el outsourcing es bien manejado, por supuesto que hay un ahorro por parte del contribuyente y además se evita una responsabilidad laboral de sus trabajadores, ¿no? Sí, claro. Ese es uno de los esquemas buenos, y también otro que no es muy utilizado en las empresas. Por eso comento que una planeación no es para todos. Ajá. Precisamente por eso no hay un texto que te diga vamos a hacer la planeación en este sentido y que todos van a cumplir con lo que dice ahí y van a reducir el pago de impuestos o no lo van a pagar. Hay que ver cada naturaleza de una empresa. Hay una planeación que es muy importante y que es muy poco explotada, sobre todo acá en Chiapas, que es las marcas. Es debidamente estudiado y aplicado, puedo tener un beneficio con muchos contribuyentes que a lo mejor hasta lo desconocen, ¿no? Pues bien. Hemos visto también que como planeación fiscal utilizan mucho el fideicomiso, de eso sí hay bastante material didáctico ahí, pero como decía usted, no todos los contribuyentes o tienen la capacidad para abrir un fideicomiso o dentro de sus necesidades eso pueda solventar las carencias o las necesidades que tenga este contribuyente. Entonces lo que decía es muy cierto. Cada planeación va a ser derivada de la situación de cada contribuyente y siempre y cuando la planeación no vaya a salir más cara que el pago de las contribuciones. Y por último, ya como conclusión, la planeación fiscal no está prohibida por ninguna ley. Así es. Sin embargo, es caminar sobre la cuerda floja para no caer en la defraudación fiscal. Derivado que, así como la doctrina no establece en sí una definición de lo que es la planeación, tampoco las leyes establecen que la planeación esté prohibida o que sea un delito o que se considere como una defraudación. Sin embargo, las prácticas en su momento abusivas que han incurrido los contribuyentes ha llevado a que el SAT emita criterios que no son vinculativos, donde cierta actividad, como un ejemplo, algo que en su momento surge en Mérida, que son las sociedades universales, donde se proporcionan alimentos estratosféricos. En su momento es una práctica que puede ser bondadosa y que le puede servir al contribuyente bien aplicada. Sin embargo, dándose cantidades estratosféricas de alimento, provocó que el SAT emitiera criterios no vinculativos, o el indebido uso de las sociedades cooperativas. En su esencia, todas esas figuras se pueden aplicar siempre y cuando se analicen con detenimiento, porque existen todavía muchas lagunas en la ley, y que es precisamente donde la planeación entra para obtener un beneficio del contribuyente. Pues entonces yo creo que hasta aquí dejaríamos el video, maestro. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues el despacho se encuentra en Privada Pizarro, número 123, en el fraccionamiento San Fernando. En Tuxtla Gutiérrez. Perfecto. ¿Redes sociales? Pues mi correo nada más es nanguse12@hotmail.com. Perfecto. Pues ahí está el maestro Nanguse, quien es un experto en estos temas de planeación y en general de todo lo fiscal. Y pues espero que les haya gustado este video. Próximamente seguiremos subiendo más videos de temas fiscales y trataremos de que nos acompañe también el maestro Nanguse para que toquemos otros puntos que también son muy interesantes. Les recuerdo, mi nombre es Ever Espinosa. Nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse al canal de YouTube que aparece como
Ever Espinosa, y a la página de Facebook que aparece también como Ever Espinosa. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.